Bendiciones, gente. Hoy vamos a hablar de un tema titulado Cuídate, cuídate de traer abominaciones a la casa de Dios, al templo de morada del Espíritu Santo. Cuidémonos. Esto va para ustedes y para mí. Que esto sea de edificación para su vida y para mi vida. Voy a hacer lo más breve posible, hermanos queridos. Siempre defendiendo la sana doctrina, porque ese es uno de nuestras más grandes objetivos como creyentes. Defendemos la sana doctrina del contexto de los que niegan la Trinidad, los que enseñan falsa doctrina dentro de las iglesias, los que hacen abominaciones, los que niegan al Espíritu Santo, algunos niegan a Cristo, otros niegan al Padre, y etcétera. Otros muchos niegan doctrinas elementales como el rapto o arrebatamiento, mejor dicho, de la palabra griega al paso o al paso. Otros niegan el milenio, son los amilenialistas. Otros piensan que la iglesia pasará por la gran tribulación. Otros traen abominaciones como tú puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes vivir como tú quieras, igualito ya Cristo nos salvó en la cruz y nos redimió del pecado. Esa es la doctrina del salvo siempre salvo. Tú puedes vivir de la forma que tú quieras, de igual forma te puedes salvar. Se llama hipercalvinismo y nosotros vamos en contra de ese tipo de cosas. No que en lugar del velo le ha dado el cabello, tampoco. Vamos en contra de todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. No, que la mujer debe, no, la mujer no es llamada pastora. También vamos en contra de eso. Todo este tipo de temas te lo va a ver reflejado en este canal de YouTube, porque no hablamos lo que los hombres quieren que hablen, sino lo que Dios pone en nuestro corazón para decir. Lo que pone en nuestra boca, eso hablamos. Porque hablar lo que otro dice es muy fácil, pero hablar lo que Dios te manda, es ahí donde está el problema, es ahí donde está lo difícil. Porque no a todo el mundo le gusta ser perseguido, no a todo el mundo le gusta ser despreciado. Bueno, pero bueno, Dios sabrá quién es cobarde para decir su verdad y quién es un hombre íntegro, valiente para hablar su verdad sin medias tintas, sin hablar su verdad media, sino hablarla completa, porque la verdad completa de Dios es la que edifica. La verdad media no sirve, es más dañina que un veneno, más dañina que beber arsénico. Es la verdad media. Por ejemplo, en el Génesis es una verdad media con que Dios dijo que no comieras del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Sabe él que cuando comas vas a ser igual que eso, una verdad media. Porque no le dijo que ellos iban a morir. Y es ahí donde está el peligro de creer una mentira de Satán. Porque él es sutil, no lo vamos a negar, es un súper sabio para el mal. Pero como nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos la sabiduría de Dios. O sea, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos al tema, hermanos queridos. Según Ezequiel 44, 5 al 9. Vamos a considerar unos versículos ahí. Me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel.
de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guarda de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Bien, queridos hermanos, vamos al contexto histórico. En este tiempo, hermano, el pueblo de Israel estaba tan precaria la religión del pueblo de Israel en ese tiempo, el tiempo del profeta Ezequiel, que traían gente extranjera al santuario de Dios, al templo, y eso no estaba permitido, eso estaba prohibido en la ley de Moisés, porque ese era un lugar santo donde habitaba Dios. ¿Qué hacen hoy en día la gente? Traen abominaciones, no guardan las ordenanzas. Vete que está hablando de las ordenanzas del templo de nosotros. Una de las ordenanzas para el templo de nosotros es que debemos mantenernos en santidad, en humildad, en amor, en misericordia, en justicia, en templanza, en gozo, en paciencia, paz, bondad, mansedumbre. Debemos conservar la sana doctrina. No permitir bajo ningún pretexto religioso, ningún pretexto de un supuesto líder. No, tú debes vestirte de negro. Tú debes ser gótico porque Dios me dio esa visión. Eso no lo dice la Biblia. Tú debes cortarte el bigote. Eso no lo dice la Biblia tampoco. Para poder ministrar la palabra, para tú poder ejercer tu llamado, tienes que estar sujeto a dogmas y caprichos y pretextos caprichosos de estos falsos líderes, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores que hay como piedras, falsos maestros. Pare usted de contar. ¿Por qué nosotros reprendemos este tipo de cosas? Porque esto le ha hecho daño a la iglesia. Porque si nos quedamos con el contexto histórico de que eso pasó en aquel tiempo y no lo traemos a la iglesia, yo vengo aquí a recitar la historia. Y yo no hago nada con la historia, sino la revivo y la traigo a la iglesia. Esa historia tengo que revivirla como profeta del Señor. Porque eso es lo que hacen los verdaderos profetas. Te traen el tiempo atrás. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel por no obedecer a las ordenanzas, los estatutos, los decretos, los mandamientos que están escritos en la ley. ¿Qué les pasó? 70 años en cautiverio. Pasaron por las manos de los babilonios, de los medo-persas, de los alejandrinos, de los griegos. Y después pasaron por las manos de los romanos. Y a nivel de la historia para acá, mire, el pueblo de Israel vino a ser reconocido como Estado soberano fue en 1948. No hace ni 100 años. ¿Por qué? Por la rebeldía, hermano. Porque fue el único pueblo que Dios le dio una ley perfecta. Bueno, no vamos a decir que perfecta en todo su esplendor, porque la ley nada perfeccionó. Pero le dio una ley para regirse, una ley para que ellos entendieran cómo debían hacer las cosas. Pero no, dice la Biblia que ellos se envanecieron en sus vanos razonamientos. Pervirtieron las palabras del Dios viviente. Y de verdad no podemos hacer nada. El Señor es un misericordioso para su pueblo Israel. De Israel viene la salvación de nosotros los gentiles.
porque de los judíos, la salvación viene de los judíos. Y a Dios gracias que está ese pueblo ahí, es un pueblo maravilloso. Bendiciones para mis hermanos los judíos, los quiero, los amo en el amor de Dios. Y sé que ellos son un pueblo que Dios los ha puesto como primogénitos entre todas las naciones de la tierra. Aunque la iglesia somos primogénitos, somos primicia. Israel es el pueblo elegido de Dios. Nunca nos enorgullezcamos, nunca nos creamos más Israel. Porque la atención de Dios con Israel es clase aparte. Y a veces la gente empieza al orgullo y las cosas, no. Si Israel no fuera negado al Mesías, nosotros no hubiéramos accedido a la salvación tan grande. Fíjese, 2000 años, gente salvándose, gente perdiéndose por no creer en Cristo y así. Pero imagínese usted, todo el mundo se iba a perder si creían ellos. Por eso Dios sujetó en desobediencia al pueblo, para que nosotros fuésemos entrados, para que la plenitud de los gentiles entre. Y no andar por ahí vagando y diciendo las cosas como nos antoja, como se nos parece, sino como Dios quiere. Bien, el punto. Aunque el pueblo de Israel no obedeció a la ordenanza de Dios en aquel tiempo de Nabucodonosor, tiempo de cautiverio, no estaban cautivos, porque esto lo relata el profeta Ezequiel, estaban cautivos en Babilonia, estaban reciéncitos. Dios le dice que si ellos se vuelven a él y dejan de traer gente incircuncisa, gente que no tiene conocimiento, vamos a ponerlo en la iglesia, vamos a traerlo a la iglesia. Una persona que no tiene conocimiento, no tiene unción del Espíritu, no tiene sabiduría de Dios para ejecutar el conocimiento. Conocimiento es algo y sabiduría es otra cosa. Entendimiento, respaldo del Espíritu, el llamado para hacerlo. Porque una cosa de las que debemos considerar a la hora de un cargo ministerial es si estamos o no llamados. Si no estamos llamados, viejo, no se ponga a inventar. Porque el que inventa lo mandan para la NASA. Allá en la NASA donde tienen todos los científicos y los que han inventado grandes cosas en los laboratorios rusos, chinos, coreanos, japoneses y estadounidenses. Pero aquí en la iglesia de Dios ya está fundamentada, ya el fundamento está echado por los apóstoles y los profetas. Hoy en día, mire una de las herejías grandes que meten en la iglesia, ¿no? Esto viene del movimiento arminianismo, el fulano arminianismo, el arrebatamiento de la iglesia se va a dar después de la gran tribulación. Fíjese usted, están tan errados que ellos con ese tipo de cosas se parecen a Himeneo y Fileto. Ellos niegan la resurrección, eso se llama negar la resurrección de Cristo. ¿Qué le pasó a Himeneo y Fileto? Dijo Pablo, se los entregué al diablo para que aprendan a no blasfemar. No para que se perdieran, sino para que se salven, pero en deshonra, por vagabundo y sinvergüenza. No, que no hay que nombrarlo, no, sí hay que nombrarlo. Por eso, hermano querido que me escucha, esto es para ti, que practica ese tipo de cosas. Si tú sigues en ese tipo de cosas, ¿para qué te guardas? ¿Para qué te santificas? ¿Para qué amas? ¿Para qué perdonas? Métele lógica a eso, lógica bíblica. ¿Para qué te humillas? ¿Para qué practicas la justicia? Si de nada te va a servir, tienes que pasar martirio, la gran tribulación, la ira del Dios Todopoderoso. Es una ridiculez.
Y de verdad se lo digo a la gente, es una ridiculez. Pero ahí se la dejo, es una pregunta para que ellos se la respondan. Para mí es una ridiculez. Algo totalmente desfasado de la Biblia, tergiversado, sacado del contexto completamente. Y así van, hermano. No hay profeta, pero en Hechos 13:1 es profeta. No hay profeta, y Apocalipsis 22:10 dice que 19:10 dice que el espíritu, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para aquellos que dicen que Dios habló ahora por Jesucristo, bueno, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. No dice que es el espíritu de la enseñanza, que es el espíritu de la ciencia, no, el espíritu de la profecía. ¿Y quién habla profecía? Un profeta. Nabi, del griego nabi, o rachi, profeta. Por eso nosotros, queridos, yo en realidad he visto esto de los exegetas. Los exegetas me van a disculpar, pero están equivocados. ¿Cómo les duele a ellos que les digan que están equivocados? Eso es lo que pesa, no tener el Espíritu Santo. Eso es lo que pesa, no tener una vida de comunión profunda con Dios. Por eso que muchas personas no aceptan las enseñanzas. Muchas personas no aceptan el estudio por causa de este tipo de personas que tergiversan las escrituras por no tener una comunión íntima con Dios, por no tener la esencia del Espíritu en su vida. Y es por eso que muchos desprecian el conocimiento, la profundidad del estudio. Porque nosotros a veces somos tropiezos para ellos. Y ay de nosotros si ponemos tropiezo en alguien, si cerramos el reino de los cielos. Ay de nosotros, dice la Biblia. Esa es una abominación. La Biblia dice, no menospreciéis las profecías. No, pero es que en ese tiempo no está escrito el canon del Nuevo Testamento. Correcto, ajá, pero ¿y ahorita? Ahorita no está escrito. No, pero es que será para la iglesia de los de Tesalónica. Correcto, ajá. ¿Y por qué agarras lo otro? Lo que sí te conviene si lo agarras. Vamos a sentar al principio. La Biblia se tiene que agarrar dentro del contexto para la iglesia. Tú no puedes agarrar todo lo que dice la Biblia porque la Biblia lo dice. No puedes literalizarlo todo porque la Biblia lo dice. No. Para eso es el estudio, para eso es el Espíritu, para eso está Dios. Para explicarnos por medio de los hombres que Él dejó capacitados aquí en la tierra su palabra. Y no cualquier persona, porque cualquier persona te puede decir cualquier cantidad de embuste. Te puede decir 1001 mentiras, pero Dios no. Dios es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Es decir, Jehová no cambia. Muchos han dicho, no hay apóstoles. ¿Y quién fundó allá en la India? ¿Quién fundó aquí en América Latina? ¿Quién fundó aquí en Venezuela? Por ejemplo. ¿Tú crees que Dios le va a dar ese ministerio de fundación a cualquier pelagato? Me disculpa la expresión, pero ya basta de estupidez. ¿Sabes? ¿Qué no hay ahorita en estos tiempos? Apóstoles, profetas de la talla de los profetas bíblicos y de la talla de los apóstoles bíblicos. Porque ellos fueron los que hicieron la doctrina bíblica. Ahora, que tú me digas que tú eres apóstol o que tú me digas que tú eres profeta y Dios te reveló algo nuevo que es absurdo a la Biblia, te voy a decir, tú eres un loco, eres un falso. Eso no lo dice la Biblia. En ese contexto, si no hay más apóstoles de esa talla que Dios le vaya a revelar una doctrina para la iglesia,
o un profeta, pero de que sí hay funciones, ¿no? Eso es innegable. ¿Cómo lo vas a negar? ¿Cómo lo vas a negar? No, que en el año 2000, un hombre, profetizó y no sé qué, y no sé qué más. Ah, sí, está bien. Entonces, si no hay apóstoles, no hay más pastores tampoco de los que habían en el tiempo de Pablo, porque esos fueron los que apacentaron la iglesia en ese tiempo y eso ya no es para ahorita. No hay más maestros, porque ya Apolo se murió, porque ya Bernabé se murió, ya Pablo se murió, no hay más maestros. No creemos más en los maestros. No hay más evangelistas porque Felipe el evangelista se murió, Pedro se murió, que es pastor y evangelista, Juan se murió. Todos se murieron, entonces no hay más nadie. Agarra lo que te conviene, ¿verdad que sí? Como esa es la doctrina de la Iglesia Católica Romana, es muy fácil agarrarla. Pero ese es un pensamiento católico romano. Y yo te insto, hermano amigo, a que te salgas de ahí y que estudies, pero estudies profundo, a la luz del Espíritu Santo. Porque si tú no estudias con la guía del Espíritu Santo, vas a errar como la mayoría de exegetas. En el caso del velo, yerran también. Y eso es traer abominación. Porque donde no hay señal de autoridad, lo digo con toda seguridad, los ángeles se van. Mira, Señor, aquí esta gente no obedece en tu palabra. Yo no puedo dar una bendición espiritual, coherente, eterna para esa persona, porque esa persona no te obedece. Imagínate tú, Yesenia Ten, predicando sin velo. Pero no vamos a entrar en ese tema, porque ese tema sería minucia. Otro tema, que el ángel de la iglesia, eso no es de Dios tampoco. Yo no sé hasta cuándo se le va a decir a la gente que la Biblia no dice ahí, escribe el pastor de la iglesia, en Apocalipsis 2:1, 2:9, no dice escribe al pastor de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. Y eso es un éxtasis, eso no fue algo literal. Eso fue un éxtasis, hermano, que Juan vio en la isla de Patmos. Eso no fue que fue algo que Juan, no, yo escribí de una vez, pues toma, se lo doy al... No, eso fue un éxtasis que él tuvo, y en el éxtasis él escribía al ángel. Por eso es que es difícil, para la mente que no es espiritual, es difícil entender, porque no las puede entender. El hombre, el hombre que no es espiritual no puede percibir las cosas del espíritu porque no las puede discernir. No, pero es que la Biblia dice que se le escribió al ángel de la iglesia y ese es el pastor. No es. Que la Biblia no dice que es el pastor, dice el ángel de la iglesia. Que te estoy diciendo que le escribió a fulanito de tal, al ángel fulanito de tal o al ángel. No. Porque la palabra ángel significa mensajero. De la palabra griega ángelos, que significa mensajero. Y la palabra pastor viene del griego episcopo, que significa supervisor. ¿Es igual un supervisor o un mensajero? Díganme. Yo quiero que vengan los eruditos, los exegetas. Porque eso es así, hermano. Los exegetas afirman algo que no saben. Como también hay muchos exegetas que están en lo cierto. Y ellos afirman que eso no es para los pastores. Lo del velo también hay muchos exegetas que se someten a la voluntad de Dios, entienden la Biblia porque son entes espirituales, porque hay exegetas espirituales y eso es mi respeto para ellos, mi consideración o sea, de verdad que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ustedes saben de quién estoy hablando, pero hay unos que han empañado, como todo. En la iglesia siempre va a haber la gente que empañe o trate de empañar lo que tú has logrado. Porque la gente de Dios siempre va a hablar la Biblia dentro de su contexto.
Si se ponen a hablar otra cosa que Dios no mandó, vamos a errar. Vamos a errar. Otra cosa que niegan. Les hablé del rapto, les hablé del arrebatamiento, falsamente llamado rapto, pero vamos a llamarlo rapto. Les hablé del velo, les hablé del ángel, les hablé de muchas otras cosas. Del salvo siempre salvo. El libertinaje total. Ahí está. Dante Heber, Carl Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Benijín. Nosotros podemos hacer una discoteca en iglesia. Podemos poner una cervecita. Mire. Y así podemos vivir. La Biblia dice, muestran apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ello. Niegan la eficacia de la piedad. Son unos sinvergüenza. Porque está bien, tú eres libre en Cristo. Está bien. Pablo dijo que todo le era lícito, pero no todo convenía. Hay cosas que no convienen a los santos. Claro está que no te voy a decir, tú me dices, no, pero es que la hermanita con la faldita, el velito, es más grosera, es más sinvergüenza, es más esto, es más lo otro. Sí, está bien, por eso se reprende también. Porque la ropa no salva, las apariencias no salvan. Lo que te salva es una vida íntegra. Y como dice Tesalonicense, es que tú te vas a regir, no como dice el concilio, ni como dijeron los créligos, ni como dijo Moisés, ni como dijo José, ni como dijo nadie de eso, sino como dijo Dios. Mire, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no se viste de manera decorosa, su cuerpo no va a ser guardado de manera irreprensible. Y no que van a decir, pero esa hermana se viste como una mundana, pero esta se viste depravada, pero esta no se viste como una mujer de Dios, como una mujer casta, respetuosa, como una mujer virtuosa, no. Pero es que esta no se sujeta al esposo, pero es que esta es una grosera, pero es que esta le monta cacho al esposo y usa tremenda falda, y usa velo, y usa esto. ¿Será que está guardando el espíritu en santidad, en castidad? El arma no la está guardando. Igualmente el hombre. Igualmente el hombre. Pero es que este hombre se viste como un mundano, se viste como a él le parece, para provocar a las damas, para hacer esto, para hacer aquello. Pero este hombre enamora a las hermanas, anda en adulterio, en fornicación, fue enseñando falsa doctrina, tergiversando el texto sagrado, humillando a los demás, persiguiendo a los hombres de Dios, se está manteniendo en irreprensible, en espíritu. No, porque la palabra irreprensible es una palabra que no hay por dónde agarrarle, del griego istemi o proistemi, que no hay por dónde agarrarle. Esa es la palabra. Que frente a un tribunal, frente al tribunal de Cristo, no va a tener Cristo como decirle, mira, hiciste esto mal. Irreprensible ante el trono de Dios. Irreprensible ante Jesucristo. No ante más nadie, ante Jesucristo. Y esas son las cosas que a las personas no les gusta respetar. No es nada más ropa, no es nada más santidad por dentro, es completo. Si usted no tiene una santidad completa, o es de Dios, o es de usted mismo y del diablo. Aquí no hay término medio.
traigas abominaciones a la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Vámonos a Hebreos 4, 5 y 6. Porque nosotros no hablamos por nuestra cuenta. Nosotros hablamos por cuenta de Dios. ¿Y la cuenta de Dios cuál es? La Escritura. Hebreos 3, perdón. 3, 4, 5 y 6. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué se iba a decir? El Evangelio. Ahora ve lo que voy a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza que es Cristo. ¿Qué es el gloriarnos en la esperanza? Hablar la Biblia dentro de su contexto. Ahora, vea lo que vamos a hablar aquí. Lo que hablé ahora de los ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de sus manos. ¿A quién hizo un poco menor que los ángeles? Cristo. Ahí le dejo otro texto para que lo estudie. Otro texto para que lo estudie. Y mire cómo fue después de eso, después de su exaltación, mire cómo fue Cristo. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero fue después que él vino a la tierra. Cristo ya era por encima de los ángeles en eternidad, pero aquí en la tierra era menor. Pero después que resucita el tercer día, superior. El mismo rango que tenía, superior, por encima de todo. Dios entregó toda potestad sobre él. Y ahora va a decir un ser humano que él es un ángel. Veamos el contexto bíblico de Hebreo. Esta no es una carta acta para legalistas, porque esta fue dada a los judíos dispersos. Al pueblo judío disperso fue dada esta carta a los hebreos. Ellos no aceptaban. Por eso es que hay cosas como esta, como la que acabo de leer de Hebreos 3, 4, 5 y 6. Si usted no se considera casa de Dios, bueno, considere un templo hecho de manos de hombre casa de Dios. Porque la casa de Dios hoy en día somos nosotros. Hoy ignoráis que soy templo del Espíritu Santo. Si es que lo tenéis. Porque muchos no tienen el Espíritu. Es lamentable, pero hay que decirlo. Son verdades y duelen. Son verdades que duelen. Debemos estar atentos a la voz de Dios como ministros fieles, para luego comunicar al pueblo todo lo que Dios quiere que hagan y ser competentes tanto los líderes como el pueblo llano, si fuera el caso, como por ejemplo 45, 9 y 10. Así ha dicho Jehová: basta ya, oh príncipe de Israel, deja la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quita vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice el Señor. Balanza justa, efa justo y bato justo tendréis. Basta ya. Líderes, como profeta del Señor, debo de ser responsable en entregar el mensaje a ustedes, porque dice, oye, y mira cómo le dice Dios al profeta Ezequiel, y dice, pon atención y mira con tus ojos, mira, que era un éxtasis. Oye con tus oídos lo que yo te hablo sobre todas las ordenanzas de la casa de Dios y sobre todas sus leyes. Pon atención a la entrada de la casa, a la salida del santuario. Oye con tus oídos espirituales.
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque si tú no escuchas la palabra como Dios la está dando, ya eso no depende de mí, ya eso depende de usted como receptor del mensaje, porque yo soy el emisor, yo emito el mensaje. Y usted es mi interlocutor. Usted es el que recibe el mensaje. Que yo recibo el mensaje de parte de Dios, lo comunico al pueblo de manera fiel. De manera fiel quiere decir con responsabilidad, sin estar dejando cabos sueltos, sin hablar lo que a mí me pareció, sin quitarle ni rebajarle sus demandas al mensaje de Dios. Decirlo completo, me guste a mí o no me guste, me maten o no me maten, me apedren o no me apedren, me persigan o no me persigan, me quieran o no me quieran, me den o no me den. Bajo cualquier circunstancia debo permanecer firme. Y habiendo acabado todo, estar firme. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, si yo predico la verdad de Dios, como está escrita, ni las persecuciones, ni hambre, ni peste, ni pestilencia, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que está hablando Dios. Eso es lo que está hablando Dios. Yo haste to haste. Yo paste to haste. Eso es lo que está hablando el Yeshua de Mesías. El Mesías Yeshua. En hebreo, Jehová es salvación. El Mesías trae salvación. Porque no debemos hablar por nuestra cuenta, sino por cuenta del que nos envió. Y si el que nos envió nos pide cuenta, ¿qué cuenta le vamos a dar? Señor, lo que pasa es que a mí me daba miedo decir la palabra de Dios. No, hable, no tenga miedo de ningún príncipe, no tenga miedo de ningún líder. Si Dios le habla, profetice. Y la Biblia dice, si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Se tocará bocina en la ciudad sin que la gente se dé cuenta. Para eso te hemos puesto los atalayas, para alertar al pueblo lo que les puede venir, para alertar la condición espiritual del pueblo. Eso es una capacidad de los atalayas, esa capacidad no la tienen los demás. El maestro puede tener capacidad intelectual, sabiduría, conocimiento, pero la capacidad espiritual del profeta. Esas son cosas difíciles, hermano, que si nosotros en la iglesia se ubicara, respetar, el profeta respetar al maestro, el maestro respetar al profeta, el pastor respetar al maestro, el maestro respetar al pastor, el profeta respetar al pastor y el pastor al profeta, y, así, y el evangelista y al apóstol. Mire, nosotros fuéramos una iglesia poderosísima, pero no nos respetamos. Yo hablando del profeta, del evangelista, del maestro, del pastor, del apóstol, murmurando de ellos, y eso no permite la bendición espiritual de Dios. Que dice la Biblia que la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que todos tenían las cosas en común, hermano. Nosotros a veces no nos respetamos y así no vamos a obtener nada. Yo debo respetar al maestro en el área de la enseñanza y él me debe respetar a mí en el área de la profecía. Porque si él no me respeta, no va a haber un respeto. El pastor tiene que enseñar a las personas, a la grey, como él está encargado de apacentar, él debe enseñar a la grey a respetar a las profecías.
Y él mismo, con el ejemplo de él, a respetar a los profetas, a los apóstoles, a los maestros, a los evangelistas. El maestro debe enseñar a respetar a los pastores, a considerarlo a los evangelistas, a los apóstoles y a todo el cuerpo ministerial. Porque esas no son cualquier persona. Aunque somos esclavos, aunque nada somos, Dios nos ha puesto ahí para la perfección de los santos. Y si tú tronchas y quitas ese ministerio esencial, tú haces una iglesia raquítica, estéril, una iglesia que no tiene conocimiento. Si quitas al maestro, no hay conocimiento ni sabiduría. Si quitas al profeta, no hay guianzas, no hay profundidad espiritual, no hay advertencia al pueblo de los ataques del enemigo. Si quitas al evangelista, no llegan almas a la iglesia, a la congregación. Si quitas al pastor, ¿quién apacienta? Con sabiduría. Si quitas al apóstol, ¿quién funda una iglesia? Deja chueca la iglesia, por donde quiera que lo quites. Si quitas un don de servicio, ¿quién sirve? Si quitas el don de la bondad, ¿quién da? La exhortación, ¿quién te exhorta? Este tipo de cosas son los pros, los contras que dijo este choque que debemos evaluar. ¿Evaluarlos para qué? Para no repetir la historia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. El profeta de Dios debe ser historiador, polifacético, sistemático, exegético. Debe respetar las normas, códigos, reglas, principios de interpretación. Y Dios está formando hombres capacitados, está formando jóvenes, personas de 30 años en adelante. Son jóvenes, 25, 20, capacitándolos en el conocimiento bíblico, escritural, para la defensa de la sana doctrina dentro de todas sus áreas. Hay personas que se dedican a la defensa contra los testigos de Jehová, contra los mormones, contra los adventistas o los Jesús, los romanos, católicos romanos y otras muchas. Pero Dios está formando gente polifacética que se instruyan en toda esta mezcla de falsas doctrinas, incluida la herejía dentro de la iglesia evangélica. Dios en un tiempo formó a estas personas, gente de Dios, contra esas falsas sectas, como están en su mayor apogeo. Ahora va a formar nueva generación. ¿Para qué? Para la defensa de la sana doctrina. Hasta que Él venga. Porque Él tiene que reformar su iglesia para podernos ir en el arrebatamiento. Para que podamos escuchar el sonido de la trompeta. Para que seamos espirituales. Dios demanda espiritualidad de la iglesia. La iglesia tiene que despertar de los muertos y prorrumpir en júbilo. Tiene que dejar esas prácticas judaizantes de que si el diezmo, de que si el sábado. Ahí me hubieran escapado, pero el Espíritu de Dios siempre trae a memoria. Esas son abominaciones que tú traes a tu casa espiritual, como es el chisme, la altivez, la arrogancia, la soberbia, la rebeldía, el orgullo. Otra cosa, rebajarle las demandas a la Biblia. Esa es otra abominación. La hipocresía, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, los vicios contra naturaleza,
La adoración de líderes. Esa es otra abominación que Dios aborrece con el alma. Debemos de dejar la violencia hacia los débiles y dejar las imposiciones sobre el pueblo de Dios, y aún más cuando estamos en puestos de autoridad. Esto se lo dice Dios a los líderes, que deben de dejar la violencia hacia los más débiles, la rapiña. ¿Por qué? Porque ellos ofendían a los más débiles, los tenían allá. Si hace lo que yo digo, si dicen ellos, nosotros somos los jefes y se hace lo que nosotros digamos y punto. Pero no es lo que tú digas, es lo que Dios quiera. Muchas veces nosotros, o los que están en liderazgo, porque yo de verdad no tengo liderazgo en iglesia, sí. Pero los que están en liderazgo, aquí se hace lo que yo quiero y punto. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Eso es una actitud de diótrefe. Es la misma actitud de diótrefe. Quieres tener primer lugar en todo y eso no es de Dios. Eso es condenado por Dios. Porque a Dios no le agrada ese tipo de comportamiento. A Dios le gusta un comportamiento casto y respetuoso. Un comportamiento lleno de amor, de misericordia, de conocimiento, de instrucción, de enseñanza, de mansedumbre, de bondad. Porque muchos dicen que el conocimiento, la Biblia dice, las heridas del que ama son fieles. Fieles son las heridas del que ama. ¿Tú crees que yo te digo algo aquí? A mí no me duele que tú te vayas herido. Esas personas dicen, no, porque ese es muy insensible, ese es inmisericordia. No estoy haciendo juicio sin misericordia, porque yo sé que puedo ser tentado también. Lo que estoy es corrigiendo lo malo. Y si corregir lo malo es malo, entonces no sé qué hacer. Que Dios me ayude. Porque, oye, yo he hablado con personas que lo que te dicen, no hay que juzgar, no hay que juzgar. Y eso no es de Dios. Porque al yo predicar las escrituras te estoy juzgando. Estoy juzgando la condición de tu persona o de la mía. Porque la Biblia es para allá y para acá. Entonces, lo que no debemos hacer es juzgar con hipocresía. Esa es otra plaga que está en la iglesia, la plaga de la hipocresía. Es como una pandemia incurable. La envidia. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse frente a la envidia? Ve un hermano, un líder, ve un hermano que se está levantando en conocimiento, en ciencia, en respaldo de Dios, y está Dios usándolo grandemente, y está predicando la Biblia en el contexto, la Biblia de manera polifacética, exegética, sistemática, en el amor de Dios. Empiezan a perseguirlo, hasta que lo matan. Esto es el tipo de líderes que le gusta tener hoy en día a la iglesia. Gente que no tengan solicitud, no estén dispuestos a ayudar a nadie, sino con un celo más sano, un celo ministerial hacia los más débiles, hacia los nuevos creyentes que acaban de empezar. Nadie puede estar por encima del pastor. ¿Quién te has creído? Nadie, el pastor no es nadie. El maestro no es nadie. El profeta no es nadie. El evangelista no es nadie. El apóstol no es nadie. Para creerse por encima de nadie. No, nadie está por encima de nadie en la iglesia, hermano. Esas son falsas enseñanzas católicas romanas introducidas en la iglesia. Esa es la gran ramera introducida en la iglesia. Y el que no se despoje de eso, lamentablemente, por cuanto no obedecen al amor de mi verdad para ser salvos, Dios envía espíritu de error para que crean en la mentira a fin de que se pierda y sean condenados. Yo conozco mucha gente que tienen ese espíritu de error. Y ellos hoy en día dicen, tengan cuidado con esos hermanos que están confundidos, cuando en realidad los que están confundidos son ellos. Y ellos hablan con una seguridad, hermano, como si ellos estuvieran demasiado de seguro de lo que ellos están.
cuando en realidad van directo al infierno. Y eso precisamente es lo que yo quiero que en ustedes no pase, ese tipo de cosas. Porque ya hay no vuelta atrás. Dios me dijo, yo envío espíritu de error sobre ellos y no hay vuelta atrás porque no se quisieron arrepentir durante años. Te estoy hablando de gente con 20, 30, 40 años en el Evangelio. Pero nunca quisieron hacer la voluntad de Dios, sino que se fueron en pos de su vano razonamiento. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es gente capacitada para el reino. Gente llena de conocimiento. Esta gente está como Saúl. Lo último que ellos van a terminar consultando es a un adivino. Eso para que su insensatez sea manifiesta a todos. Para que ellos no vayan a creer que cuando Dios habla no se cumple la palabra. Cuando Dios habla se cumple. Porque se cumple. Con fidelidad. La solicitud, deben tener solicitud los líderes. Según Romanos 12:8. El que preside con solicitud. Por ejemplo, hoy en día en la iglesia, el pastor es el que designa líderes en la comunidad eclesial. Ya no es Dios, sino el pastor. Y resulta que el que llama a la gente es Dios, según Hebreos 5:4 y 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como los faraón. Es decir, este tipo de personas se abrogan el cargo de Dios. Si a él le parece que aquella persona, porque le habló bonito, le dio 4 lisonjas y le dio una buena ofrenda, ya este pastor ya. Vamos a ponerlo de pastor, no. El que anhela obispado buena obra desea. Buena obra desea. Es decir, cargo fiel de honra. Puesto honorable desea. Pero tiene que tener 16 cualidades más el llamado. Es difícil, ¿verdad que sí? Porque este tipo de líderes no lo tienen ellos y menos lo va a tener el que ellos pongan. Porque no tienen visión. La solicitud es la buena disposición en ayudar, la diligencia, la amabilidad y el cuidado con su trabajo en tareas que se encargan o al hacer favores, mirar por el bien común, ponerse en pie para realizar algo para beneficio de la comunidad eclesial en general. Romanos 8:30 también habla, y a los que llamó, a esto también justificó, ya lo vamos a leer. Porque el llamado lo da Dios, el llamado no lo da los hombres, lo da Dios. Eso es lo que la gente no entiende. Yo no sé por qué no entiende. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Porque Dios es el que llama. Dios es el que llama. Jesucristo constituye y el Espíritu Santo distribuye. Nosotros siempre debemos tener en cuenta, cuando este tipo de personas traten de traernos abominaciones a nuestra casa espiritual. No, que tú eres pastor, pero resulta que Dios te llamó a ser profeta, profetiza. Espera el tiempo de Dios, que Dios te hable, a darle palabra al pueblo por las escrituras, que todo en base a la escritura. Y no te pongas a hacer cosas y a usurpar puestos que no te competen. Porque vas a terminar como Usías, con lepra y fuera del campamento, sin honra, cuando era un buen hombre. Pero no porque el pastor te diga que algo es verde, es verde. Ahora, si la Biblia te dice que es verde, aunque tú lo estés viendo de color negro, es verde. Porque la Biblia dijo que es verde. Fíjate hasta dónde lleva uno el extremo bíblico. Sola escritura. Esto se llama defensa de la sana doctrina.
no como los que defienden doctrinas erróneas. Nada. Estos apologetas unicitarios, apologetas mormones, apologetas, nada, es una cuerda de gente anticristo que han salido por el mundo. Y bueno, como dijo Aristóteles, el sabio es capaz de oír algo, aunque él no esté de acuerdo, sin necesidad de cuestionarlo. Pero yo no estoy de acuerdo. Pero no comparto esa idea, que es una idea errónea. La idea de ese tipo de personas quieren introducir abominaciones en las iglesias. Es decir, en nosotros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué nos enseña Cristo? A andar en su verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por tanto, cíñete con el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, casco de la salvación, el yermo. Y no decir lo que a nosotros se nos antoja, sino lo que a Dios agrada. Adorar a Dios, déjense de adorar líderes. Hoy en día en la iglesia lo que hacen es adorar al pastor. Lo que él diga, eso es, esté bien o esté mal. No lo diga la Biblia, lo diga la Biblia. Eso lo hacen porque ni siquiera conocimiento bíblico tienen. Y hasta que la iglesia no reconozca el estado en que está, estado de orgullo, prepotencia, adulterio, sinvergüenzura, para ustedes contar, falsas doctrinas, heréticas, tergiversadas de la Biblia, hasta que no reconozca ese estado, no va a